Hola, bienvenidos a nuestro 10º estudio para la lección de escuela sabática de este trimestre que nos ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros en nuestras luchas, en las diversas aflicciones que enfrentamos. Y para esta semana estudiamos el tema de la templanza en el crisol. La templanza en el crisol y más allá, la mansedumbre. ¿Cómo ¿Cómo es posible que en medio de la angustia podamos guardar serenidad, paciencia y hacerlo sin resentimientos? ¿Es posible lograr eso? Vamos a estudiar un tema maravilloso y quiero invitarte para que oremos y podamos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a entender este estudio tan importante. Oremos. Señor, te damos gracias por las bendiciones que estás dando a través de este estudio de la escuela sabática a miles y millones de personas que están enfrentando situaciones difíciles en su vida. Señor, en esta hora pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe otra vez, para que podamos, Señor, ser mansos, para que podamos aprender a ser pacientes en medio de la prueba, a cerrar todo lo que nos lleva al pecado, a la venganza, a la ira, y permitir que tu Santo Espíritu nos dé ese fruto maravilloso de vivir sin rencor, de esperar pacientemente la justicia que viene del cielo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La lección comienza hablando de Mateo capítulo 5, versículo 5, que es una de las bienaventuranzas que Jesús dio en el Sermón del Monte cuando él estaba instituyendo los fundamentos de su reino. Jesús tiene un reino y según los principios de ese reino, dice así: bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por herencia. En el reino de los cielos, tú tienes una herencia y esa herencia es recibida, es dada a aquellos que han logrado ser mansos. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? ¿Cómo define el diccionario la mansedumbre? Según el diccionario, la mansedumbre es soportar, es cuando nos hacen agravios, soportarlos con paciencia y sin resentimiento. Esto que estoy diciendo es lo que dice el diccionario. En forma práctica no es tan fácil, porque cuando alguien nos hace un agravio, queremos, y si es injustamente, devolverle el agravio que nos ha hecho. Eso es lo que nos enseña la carne, lo que nos ha enseñado este mundo, que nosotros no debemos dejarnos de nadie. Pero la Biblia habla en Gálatas capítulo 5 de un fruto. Y ese fruto del Espíritu, de tener al Espíritu Santo en mi vida, es la mansedumbre o la templanza. Es ese dominio propio que nos va a ayudar a cruzar con paciencia los afanes de esta vida. Y la primera lección que tenemos que analizar es la de Ezequiel. Fíjense que Ezequiel está pasando un momento muy difícil. No sé si lo leyeron en Ezequiel capítulo 24. Vamos a meditar en un versículo. Ezequiel capítulo 24. Tenías que leer desde el versículo 15 hasta el 27 para indagar de qué es lo que le está pasando aquí al profeta. Pero en el versículo 24 de Ezequiel 24, capítulo 24 y el versículo 24, encontramos una clave para entender por qué Ezequiel estaba sufriendo. Fíjense bien cómo dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 24. Ezequiel, pues, os será por señal. Según todas las cosas que hizo, haréis, y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová, el Señor.
Aquí cuando analizamos la vida de Ezequiel y su sufrimiento y sobre todo la injusticia que se cometió con él, el Señor nos manda a mirar no lo que le pasó a él, sino cómo reaccionó. ¿Cuál fue la actitud de Ezequiel ante todo eso? Y luego lo pone por ejemplo. Quiere decir que la vida de un cristiano, la vida de alguien que sufre, que ha sido hecha pedazos por las situaciones y las circunstancias, son un ejemplo para, para la vida de otros, porque la vida nos quebranta a todos de alguna u otra manera, nos quebranta. Y mientras estudiaba este día la lección, estaba tratando de recordar las veces en que la vida me ha golpeado tan fuerte. Las circunstancias injustas me han puesto contra la espada y la pared. Y mi vida y tu vida en las manos de Dios, como Ezequiel, cuando aprenden a confiar en Dios, a depender completamente de Dios, puede enfrentar las vicisitudes de la vida, puedes enfrentar la injusticia, la difamación, la separación, la muerte, la desgracia. Tú puedes enfrentar todo eso y tu vida se convierte en un ejemplo para los que te ven. Porque este es un principio bíblico. La vida de Ezequiel sería ejemplo del sufrimiento que tendría Israel, y viendo lo que había hecho Ezequiel, ellos tenían que aprender del testimonio de él. ¿Qué significa esto, amigo? Que todo eso que estás viviendo hoy, todo eso que estás sufriendo, que estás atravesando en este momento, el Señor lo utilizará como una señal, como un ejemplo de la actitud que un cristiano debe tomar cuando está pasando por una situación difícil. No te desesperes. ¿Sabes? Este principio también indica que hay muchas personas observándonos. Aunque tú no te des cuenta, hay muchas personas que observan tu sufrimiento. Y una vez cruces ese valle sombrío de muerte, podrán glorificar a Dios por tu testimonio. Porque muchas personas te observan. Muchas personas observan, somos cartas leídas y somos observados por aquellos que están viendo nuestro dolor y sufrimiento. Y cuando nosotros actuamos de una manera cristiana, cuando actuamos confiados en un Dios que nos va a sacar de aquí, es el mayor sermón que tú puedes predicar. Y no se predica desde el púlpito, se predica de la vida que ese cristiano ha llevado en fe y en confianza, en mansedumbre ante las situaciones de la vida. Otro ejemplo que la lección nos daba es el gran ejemplo de Moisés. Pero un momento, cuando hablamos de Moisés, nos tenemos que fijar es en la segunda y tercera parte de su vida, porque no vemos mucha mansedumbre al principio. Cuando hablamos de Moisés, es un hombre preparado, un hombre fuerte, un hombre preparado para la guerra, para liderizar un futuro faraón. Y en ese tiempo él no tenía nada de mansedumbre. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo vemos golpeando, matando a un egipcio. No, no tenía, eso no es mansedumbre, eso no es templanza, eso no es dominio propio. Luego cuando sale huyendo por allá, ve que unos pastores están molestando a unas chicas y va y les pega, los ahuyenta y es un hombre violento. Pero cuando vamos a Éxodo 32, encontramos a un Moisés distinto. Encontramos a un Moisés que intercede, a un Moisés que el desierto lo fue preparando. Y no solo el desierto con Israel, sino cuidando ovejas. Aprendió la mansedumbre. Dios lo llevó, lo sacó de su confort, lo llevó a una situación de, de menosprecio, de miedo, allá a cuidar ovejas que no eran de él. Y allá se le apareció, le hizo un llamado cuando desaprendió todo lo que había aprendido en la Universidad de Egipto. Ahora iba a aprender en la naturaleza y en el cuidado de las ovejas lo que es la mansedumbre. Fíjense que la Biblia dice que las ovejas eran de su suegro. Esta situación de no tener nada, de estar en un país extranjero, lejos de todo lo que él había soñado,
y ya anciano, le hizo preparar el camino para convertirse en un símbolo de Jesús. Porque cuando los israelitas cometieron el pecado de hacer ese becerro, y Dios dice, bueno, Moisés, yo los voy a destruir, pero a ti no, a ti te haré una nación grande. Fíjense que esto era una prueba para el mismo Moisés, porque Dios le está diciendo, no te preocupes Moisés, que yo a ti no te voy a destruir, voy a hacer otra nación contigo. Y aquí Dios está probando a Moisés el cambio que había realizado y Moisés aparece como diciendo, no lo hagas que este es tu pueblo, que las demás naciones que van a pensar de ti. Ellos no merecen nada, pero tú eres un Dios misericordioso, un Dios, y empieza Moisés a convertirse en un símbolo o tipo de Cristo, quien en vez de condenar da gracia, porque la gracia es lo que la gente no merece. Y es lo que recibió el pueblo de Israel ese día por medio de Moisés. Es esta historia la que nos lleva a entender lo que sucedió en la vida de este gran siervo de Dios. Otro ejemplo está cuando su propia hermana empezó a criticarlo, a difamarlo. Ella era la hermana mayor, así que se sentía con ese derecho de aconsejar y, y de criticar. Y cuando vemos la mansedumbre de Moisés, de pedir y orar a Dios por ella, nos damos cuenta que la mansedumbre es necesaria para enfrentar la difamación, para enfrentar las críticas duras, para enfrentar las rebeliones. Otro ejemplo que pasó con Moisés es con Coré. Cuando Dios dice que va a destruir, Moisés corre para interceder por Coré y todos los que estaban rebeldes. ¿Dónde fue el cambio entre ese Moisés agresivo a ese Moisés que se le conoce como el hombre más manso sobre la tierra? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que el Señor lo llevó al desierto y Moisés permitió esa obra en su corazón de tal manera que él aprendió de Dios, porque es Dios el que es manso. Y a medida que nos acercamos a Él, Él nos da de esa característica preciosa de su carácter, la mansedumbre. Luego la lección nos llevaba a la frase de Jesús nuevamente en Mateo 5. Y ahora sí vamos a leerlo porque en esta expresión eh, hay, hay frases de Jesús que humanamente parecen imposibles, pero también se nos da la razón y se nos dice cómo podemos hacerlo. Eh, Vamos a Mateo capítulo 5. Allí encontramos ya casi en la parte final de, del mensaje de Jesús. En el Sermón del Monte encontramos los versículos del 43 al 48. Vamos a leerlo. Fíjense bien cómo inicia. Mateo 5, 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí viene la frase que ha causado divisiones en la misma iglesia. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Analicemos un momento esta declaración de Jesús respecto a amar a los enemigos, amar a los que nos hieren. El, el primer detalle que podemos notar aquí es que Jesús dice, tienen que amar a los que hieren
porque ustedes son hijos de Dios. ¿Cómo sé yo que mis hijos son hijos míos? Bueno, a través de una prueba de ADN se puede demostrar que un hijo es legítimamente de un padre, porque nuestros hijos llevan mucha información genética y a través del ADN podemos descubrir ciertos patrones y características iguales de un hijo a un padre. Entonces lo que Jesús está diciendo es que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reproducir su ADN, tenemos que reproducir su carácter. ¿Y cómo es Dios? Y Él pone el ejemplo. Esta mañana aquí llovió. ¿Y sabes qué? Llovió, le cayó agua a los buenos y a los malos. A los agricultores que son fieles y devuelven los diezmos y las ofrendas y son fieles a Dios, les cayó la lluvia. A los agricultores que no devuelven el diezmo, que le roban a Dios y que no quieren saber nada de Dios, también les llovió. Dios mandó la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. De la misma manera el sol salió. Y cuando el sol sale, no sale solo para los que son buenos, para los que van a la iglesia. El sol sale para los que no van a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama misericordia, eso se llama gracia, eso se llama bondad. Y la bondad no tiene que ver con lo que tú recibes, sino con lo que tú das. La bondad de Dios no depende del hombre. Dios es bueno, sea que el hombre sea bueno o sea malo. Dios es bueno. Cuando una persona te hace daño y tú quieres hacerle daño también, entonces te dañas a ti mismo, porque entonces estás demostrando que tú también eres una mala persona. Pero si tú eres una buena persona, cuando alguien te hace daño, tú no puedes hacer daño a esa persona, porque lo que tú das es lo que tienes de tu corazón, y lo que tú tienes de tu corazón es a Dios. Entonces, ¿qué va a salir de tu corazón? Amor hacia esa persona. Va a salir tolerancia, va a salir empatía, va a salir mansedumbre, y no vas a querer hacerle daño. Ahora, yo no estoy hablando de sentimientos, la lección tampoco, la Biblia tampoco. No es que alguien me está haciendo mucho daño, yo estoy feliz ahí, yo lo busco para que me haga daño. No, no, no. La Biblia no está hablando de eso. Pero la Biblia se está diciendo que con mis acciones yo puedo demostrar amor hacia los que me hacen mal. No voy a ir a buscarlos para que me hagan daño. Me voy a alejar del que me hace daño, pero no lo voy a odiar. No voy a tratar de hacer un plan para vengarme de esa persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en mi corazón, porque yo soy un hijo de Dios. Y dice aquí, si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tenemos? ¿No hacen también así los publicanos? O sea que no somos muy diferentes de los que son malos cuando actuamos igual que ellos. Pero Dios nos ha llamado a ser diferentes. Dios nos ha llamado a amar a aquellos que nos hieren, a enfocarnos en las rosas y no en las espinas, porque esas personas que te hacen daño son personas que tienen serios problemas consigo mismos y no saben qué hacer y por eso buscan hacer daño. Yo conozco personas que han querido hacer daño a otras personas sin ninguna causa. No había necesidad de hacer daño y planificaron el mal simplemente por ver caer a la otra persona. Y eso da tristeza porque lo que hay en ese corazón no es de Dios, no viene de Dios. Ahora, es fácil hablar cuando el daño se lo hacen a otro, pero cuando el daño te lo hacen a ti, tú te llenas de tantos sentimientos negativos. Pero si tú te acercas a Dios, Él pondrá en ti un nuevo corazón y podrás amar. Fíjense que este versículo que habla de la perfección no se refiere a una persona que no comete errores. Cuando la Biblia dice, sed pues vosotros perfectos, se refiere a la misericordia con la que tratamos a las personas. Eso es ser perfecto. Ser perfecto no es no equivocarse, una persona que no se equivocó. No.
ser perfecto según este versículo es tener gracia para con los que no la merecen. Eso te hace ser perfecto delante de Dios, porque no hay ningún humano perfecto en este mundo, pero podemos llegar a alcanzar ese nivel de misericordia hacia aquellos que nos hacen mucho daño. Luego la Biblia en la lección de escuela sabática nos lleva a Mateo, donde Jesús se coloca como nuestro ejemplo. En Mateo 11 dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes por qué no tienes descanso? Porque no tienes paz. ¿Y sabes por qué no tienes paz? Porque no eres manso, porque no quieres dejarte, porque quieres siempre buscar defenderte y luchar por tratar de hacer igual cantidad de daño como el que te hicieron. Y aunque no lo creas, si tú logras hacerle daño al que te hizo daño, te darás cuenta que eso no te dará paz. No te dará paz hacerle daño a un ser humano. Eso no da paz. Y mucho menos tendréis descanso en tu alma. Una persona que hace daño es una persona que no puede dormir, no es feliz. Jesús dice, aprendan de mí. Miren, cuando se usa la expresión aprendan de mí, nos está llevando a un término de escuela. Hay una escuela y es la escuela de Jesucristo, en donde se aprende a ser manso. Moisés fue a esa escuela, Daniel fue a esa escuela, José fue a esa escuela, y esa escuela es el crisol. El crisol por donde Dios permite que pasemos es la escuela de la vida, la que nos ayuda a aprender de Jesús. ¿Cómo vas a aprender de Jesús si no pasas tiempo con Él? ¿Cómo vas a aprender de Jesús si no lees la Biblia? ¿Cómo vas a aprender a Jesús si no aprendes a caminar diariamente viendo cómo Él modela? ¿Y qué ejemplo vemos en Jesús? Bueno, lo vemos ante Anás y Caifás. Ustedes saben que el juicio de Jesús no tenía validez, ¿verdad? Primero por la hora que era de noche y luego ellos buscaron a testigos falsos. Qué terrible, ¿no? Buscar testigos que no habían visto a Jesús. Testigos falsos que hablaron en contra de Jesús para difamarlo y decir que él había dicho y hecho cosas que contradecían la ley. Luego es llegado ante Anás y Caifás y ellos empiezan a hacerle preguntas, a cuestionarlo. Y lo hermoso de todo esto es que Jesús, aunque tenía miles de respuestas, Jesús cierra la boca. Jesús no habla. Y su silencio predicó más fuerte que las palabras, porque muchas veces el silencio es más fuerte que las palabras. Y Jesús demostró la mansedumbre al callar todas las injusticias que se le estaban haciendo. Ahora no estoy diciendo que debamos callar el abuso. Justamente esta semana que pasó, la División Interamericana estaba celebrando eh, el Día del No Abuso, porque es una realidad que se da. Hay jefes que abusan, hay padres que abusan, hay mucha gente que está sufriendo y hablo de niños, de hombres y de mujeres que están siendo abusados por autoridades, por personas que ejercen autoridad y poder. Y tristemente eso que pasa en el mundo entra a la iglesia y no debemos callar eso. Eso debe ser denunciado, claro que sí. Debemos denunciar el abuso de un jefe corrupto. Debemos denunciar el abuso infantil. No podemos callar esas cosas si no nos convertimos en cómplices. Pero lo que Jesús está diciendo acá es que muchas veces el silencio del corazón habla más fuerte que las palabras. Y que aunque hay injusticias que las hay en este día, en este mundo, en este año, en esta tierra y en la iglesia, hay un juez justo que está en el reino de los cielos, que hará justicia por todos aquellos que han callado por tanto tiempo. Hay un Dios en los cielos que hará justicia con aquellos que han sido tratados con injusticia. Y por último, el Salmo 62 nos lleva a la pregunta que muchas veces se hizo David sobre por qué a los malos le iba bien, por qué, eh,
¿Por qué las personas buenas sufren? Vamos a leer por último para finalizar el Salmo 62, versículos del 1 al 8. Dice así: En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo conspiraréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarlo como a pared desplomada y como a cerca derribada? Solamente conspiran para arrojarlo de su grandeza. Aman la mentira y con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él todo el tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, solo un soplo son los hijos de los hombres. Una mentira son los hijos de los poderosos. Pesándolos a todos por igual en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, Señor, es la misericordia, pues tú pagas a cada uno conforme a su obra. Mientras leo este salmo y veo cómo es que sucede que se pueda tratar a una persona de pisotear como una pared, derribar con maldad a otro como si fuese una cerca. Y luego el salmista dice que con mentiras se hacen estas cosas. Como una persona quiere destruir a otra con mentiras, bendiciendo con palabras, pero maldiciendo con su corazón. Es muy duro esto, ¿eh? Una persona que dice que te aprecia, que te quiere, pero va detrás de ti, hablando mal de ti, difamándote, haciendo reuniones para destruirte con mentiras. Es una persona que tendrá su recompensa. Y mientras leí este salmo, llega a la conclusión de que necesitamos tener la mente de Cristo. Porque cuando tiran tanto polvo, basura sobre ti, y tú no tienes la mente de Cristo, tú quieres responder, quieres revelarte, quieres decir y hacer. Pero la mente de Cristo te ayudará para soportar con mansedumbre las mentiras. Lo bonito de las mentiras es que duran muy poco porque no tienen fundamento. Y la verdad tiene sólidos fundamentos y por eso la verdad siempre triunfa. Confía en Dios, un Dios justo, y adelante en el crisol. Dios te ayudará a ser manso y humilde de corazón. Apréndelo de Él. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque no es fácil serlo cuando somos perseguidos, humillados, ultrajados por el mal, por nuestros enemigos. Pero Señor, hoy queremos ser como Moisés. Llévanos al desierto. Enséñanos, Señor, la mansedumbre que viene de ti. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.